especial, pero mucho más cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Porque llegará el día en que, dijo Jesús, no volveré a tomar más de esta copa hasta el día que la tome con vosotros de nuevo en mi reino. Llegará ese día, llegará el día en que estaremos con el Señor en Jerusalén, en Israel, con un cuerpo glorificado y participando de las bodas del Cordero. Amén. Porque algunos piensan que las bodas del Cordero van a ser arriba en el cielo. Siento, perdón, no. Las bodas del Cordero se van a celebrar aquí, cuando Él venga con su novia y ponga sus pies en el monte de los olivos, y después de destruir al anticristo y encerrar al diablo por 1000 años, nosotros estaremos de fiesta con Jesús, celebrando las bodas del Cordero. Aleluya, amén. Y nos gozaremos con Él y comeremos y nos deleitaremos en el reino de Dios. Voy a rogar a los hermanos Sonia, mi cuñada Lucy, a Elías y a Estela que vengan para repartir estos emblemas. El Señor nos dejó este sacramento. La mesa del Señor es algo que Él instituyó y nos dejó para que nosotros, cuando lo hiciéramos en memoria de Él, recordando su muerte, pero también recordamos su resurrección y su futura venida. Amén. El Señor viene pronto. ¿Lo sabes? Amén. Se están acelerando las cosas de una manera que el Señor viene pronto. Ayer leía Ezequiel 38, que posible igual el domingo me paro un poco de Romanos y predico de Ezequiel 38, porque todo eso que dice ahí en Ezequiel 38 está a esto de comenzar a cumplirse. Vendrá Gog desde el norte y querrá destruir a Israel, pero Dios está con su pueblo. Amén. Así que en esta mañana compartimos estos emblemas del pan y de la copa. Señor Jesús, la noche en la que iba a ser entregado, tomó a sus discípulos y yendo con ellos al aposento donde estaba preparado la Pascua. Este mes es la Pascua. Y también van a suceder cosas. Así que está pendiente al mes de abril. Tomando a sus discípulos, tomó el pan y lo partió y lo dio a cada uno de ellos. Y les dijo: tomad y comed, porque este pan que es partido es mi cuerpo, que por vosotros va a ser entregado. Cada vez que comáis este pan, hacedlo en memoria de mí. Recordando mi muerte, recordamos su sacrificio en la cruz. Recordamos también que la muerte no pudo retenerlo. También anhelamos y recordamos sus palabras cuando le dijo a sus discípulos: no tengáis temor. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar morada. Y cuando la tenga preparada, como el novio preparaba la casa para la novia en Israel, volveré y os tomaré para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Es tiempo
de arrepentimiento. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de acercarnos a Él, humillados, reconociendo su grandeza, reconociendo su majestad, reconociendo su señorío, reconociendo que no somos nada y que Él lo es todo en nosotros. Amén. Es tiempo de que la iglesia del Señor se humille, se arrepienta y clame a Dios por misericordia, para que cuando Él venga nos encuentre preparados, con las lámparas encendidas y dispuestos para irnos a su presencia. Señor, gracias por este día. Gracias por este pan símbolo de tu cuerpo que fue entregado por nuestros pecados, cargando en ti el pecado de todos nosotros. Gracias, Señor, que por tu sangre hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido justificados y hecho justicia de Dios en ti. Que mientras participamos de estos emblemas, de este pan y de esta copa, símbolo de tu cuerpo y de tu sangre derramada, si hubiere cualquier enfermedad, cualquier dolencia, que seamos sanados. Te pedimos perdón, Señor, porque no merecemos nada de lo que tú nos das y porque quizás, Señor, no te buscamos como tú mereces ser buscado. Pero en esta mañana, Señor, nos humillamos ante tu presencia, delante de esta mesa, preparada para participar como iglesia y como cuerpo visible tuyo aquí en la tierra, de este pan y de esta copa. Señor, perdona nuestros pecados. Quita, Señor, cualquier cosa que pueda ser obstáculo para que participemos con libertad y en armonía de estos emblemas. En el precioso nombre de Jesús. Así sea. Vamos a repartir los emblemas y tomamos el pan y por favor esperen al final para que todos, como iglesia, como un cuerpo, podamos participar de él. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Es su sangre que nos da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de
damos las gracias, Dios. Despreciado y desechado, el varón de Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca, y de su trono está el pesebre, de pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Decimos una vez más, de su trono hasta el pesebre, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Sangre que me derrama, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Dios, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de esa sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Señor, gracias por esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Gracias por ese cordero inmolado, Señor. Gracias, Señor, porque es a través de tu sacrificio expiatorio en la cruz que nosotros, que un día estábamos lejanos, Señor, hemos sido hechos cercanos a ti. Que nosotros, que no éramos hijos ni hijas, hemos sido afectos en tu Hijo Jesucristo y hemos sido adoptados como tus hijos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Participemos de este pan, hermanos. Asimismo, el Señor Jesús, después de haber cenado, tomó la copa y la dio a sus discípulos y les dijo: tomad y bebed, porque esta copa es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que va a ser derramada por todos vosotros. Cada vez que la toméis, hacedlo en memoria de mí. Vamos a repartir la copa y no es necesario que esperes. Conforme la tomas, la puedes beber, y los sugieres estarán recogiendo los vasitos que se vayan usando. Mientras seguimos alabando al Señor con esta hermosa alabanza de adoración,
sangre que me da la paz. Qué tremendo, ¿no? Que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, lo que más amaba, para poder hacer la paz entre Dios y el hombre. Aleluya. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Puedes poner de pie si lo deseas, si quieres. Una actitud de reverencia. Todo precio del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Aleluya. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado,
iglesia, dile sangre, sangre que me da paz, sangre que nos purifica, esa sangre preciosa, Dios, sangre que me redime, esa preciosa sangre. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Confiésalo, iglesia. Oh, Señor, gracias. Sangre que me redime, preciosa sangre. Y esa sangre que me redime, preciosa sangre. Esa sangre que me redime, preciosa sangre, sangre de Jesús. Esa sangre que me redime, preciosa sangre, sangre de Jesús. Una vez más. Esa sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esa sangre que nos redime, que nos ha permitido ser afectados en la familia de Dios. Aleluya. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 3. Y leemos desde el verso 27, nos quedamos en el verso 26 la otra semana, Romanos 3, 27 al 31. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, sea el pueblo judío, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, sea a nosotros. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Señor, gracias por tu palabra. En esta mañana te ruego que tú puedas usar estos labios de barro y tu palabra sea expuesta con claridad absoluta.
para que tú puedas recibir toda la gloria. En el precioso nombre de Jesús. Hemos estado hablando, Pablo ha estado exponiendo en los capítulos 1 y 2 cuál es la situación, cómo está el estado del hombre. Y Pablo nos ha dicho, nos dice en la palabra en Romanos, en el capítulo 1 hasta el verso 26 del capítulo 3, que el hombre está sin Dios. Que por causa del pecado, por causa de la desobediencia, entró el pecado al mundo. Y que no hay ni uno solo bueno, ni uno solo justo, ni uno solo que busque a Dios. Por tanto, Dios tenía que hacer algo para que nosotros, el hombre, el ser humano, pudiera ser reconciliado con Dios. Y Dios reconciliado con el hombre. Y llega ahora Pablo a un momento en el que los versículos anteriores dice, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nunca podré entender esto. Que la paciencia de Dios haya permitido que haya pasado por alto el pecado de los seres humanos, hasta que llegó el momento en el que Dios tenía establecido que Jesucristo cargaría con el pecado de todos nosotros. Dice el verso 26, justo esto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Él, Dios, sea el justo y a la vez Él sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y viendo esto, entonces Pablo hace una pregunta. Él está como dialogando posible consigo mismo, o quizás con alguien que él supone que está ahí escuchándole. Y dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Cómo podemos jactarnos de algo que nosotros no hemos hecho absolutamente nada por adquirir? ¿Por qué plantea Pablo este asunto de la jactancia? Él dice, ¿dónde pues está la jactancia? Esa es la pregunta. Y él mismo responde, queda excluida. ¿Y por cuál ley? ¿La de las obras? O sea, es que por mucho que yo haga, voy a agradar a Dios, voy a adquirir mi salvación. Dice, no, sino por la ley de la fe. Y después en Romanos, en el capítulo 4, en el verso 2, menciona nuevamente este asunto. Porque si Abraham, hablando de Abraham, y esto hablaremos en otro momento, pero me adelanto un poquito. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. O sea, si Abraham se justificase por las obras, podía jactarse y decir, bueno, es que yo hice esto, y por tanto que hice esto, me merezco que Dios haga algo a mi favor. Pero no para con Dios. O sea, Abraham no podía jactarse con Dios. Porque dice la palabra que por cuanto Abraham creyó a Dios, sus obras no, su fe le fue contada por justicia. Abraham escuchó a Dios. Abraham oyó lo que Dios le había dicho. Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, de la Ur de los caldeos, y dirígete al lugar que yo te indicaré. Y Abraham, por fe, salió de su casa sin saber a dónde se dirigía. Eso es fe, hermano. Y más tarde Dios mismo le dice, sacrifícame
a tu hijo Isaac, tu unigénito. Porque es el hijo de la promesa. Es por medio del cual vino Cristo. Por medio del cual vino el pueblo de Israel. Y vino también del linaje de David, de la tribu de Judá, el Mesías prometido. El asunto de la jactancia es importante para Pablo. ¿Por qué? Porque el orgullo es el problema más grande de la raza humana. Primeramente porque la jactancia es la manifestación externa del orgullo interno. Es que yo me merezco que Dios haga algo por mí. Es que yo no soy tan malo como estos que están en la calle. Yo vengo a la iglesia todos los domingos. Vengo incluso algún martes de oración también cuando me acuerdo. Y bueno, y de vez en cuando vengo al estudio bíblico también para aprender un poquito más. Entonces yo me merezco lo que Dios me está dando. O sea, Señor, me tienes que bendecir. Aunque no lo decimos con la boca grande, pero lo pensamos y lo decimos con la boca pequeña. El orgullo es el problema del ser humano. Cuando Dios le dijo al hombre, de todo árbol que hay en el huerto podéis comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres ciertamente morirás. Pero sin embargo, fíjate, cuando llegó la serpiente, Satanás, ahí de alguna manera planteándole al hombre y a la mujer, seréis como Dios. El orgullo de querer ser lo que no hemos llamado a ser. El orgullo ha sido la verdadera causa de todos los males y las miserias que hay en el mundo. El orgullo, el poder, el ego. Yo soy el guardián de la tierra. Yo soy el número uno. Yo soy un cristiano evangélico, pentecostal, o bautista, o anglicano, o no sé qué. Yo soy. No somos nada. Gloria a Dios. Amén. Dios lo es todo en nosotros. Y lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. O sea que no es porque seamos muy guapos, no es porque seamos mejores, no es porque seamos muy inteligentes. Porque Pablo también dice en Corintios, entre vosotros hay pocos sabios, pero lo necio, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Aleluya. El orgullo puede tomar muchas formas diferentes. Desde la forma más delicada hasta lo más poderoso y crudo. Nos paramos sobre la verdad y aceptaremos lo que nos guste y suprimiremos lo que no nos gusta. Esto me gusta del Evangelio, pero esto no tanto. ¿Qué verdad es la que suprimimos? Pues en el verso 21 anterior dice, en el capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La verdad que más ahoga o suprime el orgullo es que Dios es más grandioso que nosotros y que tiene que ser glorificado como la más grande realidad del universo. Y que Dios es quien da todas las cosas y que se le deben dar gracias continuamente. Pero eso el ser humano no lo quiere creer. El hombre no acepta que haya un Dios. Y si acepta que hay un Dios, lo acepta a su servicio, para que haga lo que el hombre quiere. Señor, te pido, Señor, te ruego, Señor, dame, Señor. Pero pocas veces le decimos, Señor, toma mi vida.
No soy nada sin ti, Señor. Gloria a Dios. Me humillo ante tu grandeza, ante tu majestad, ante tu santidad. Señor, no puedo comprender ni entender cómo yo, siendo un pecador, te has dignado a venir y a morar en mí y hacerme templo de tu Espíritu Santo. Queremos que nos admiren a nosotros, pero no a Dios. No queremos y no queremos ser dependientes de Dios como niños indefensos de la misericordia de Dios, pero eso es lo que somos. ¿Queréis entrar en el reino de los cielos? Haceros como uno de estos pequeños, indefensos, dependientes de los padres. Nosotros tenemos que depender de Dios, de su misericordia, de su gracia, de su favor inmerecido, no de algo que yo creo o que yo me imagino o pienso, sino de lo que Dios ha hecho por mí. Es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí, a hacerse pecado por mí y a tomar mi lugar y morir por mí en la cruz del Calvario. Y eso fue millones de años o miles de años antes de que tú y yo hubiéramos nacido. Por eso dice Pablo, que dice, desde antes ¿de qué? De la fundación del mundo, Dios nos escogió. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios por medio de la fe. Aleluya. Se profesaron ser sabios y se hicieron necios. Entonces la jactancia era importante para Pablo porque es la forma externa del orgullo y el verdadero problema de la raza humana. Estamos bajo el juicio de Dios. La raza humana está bajo el juicio de Dios debido a su orgullo, debido a su autosuficiencia, debido a que no quieren saber nada de Dios. Y a causa de todo el pecado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que Dios consumó nuestra salvación sin tu ayuda. No necesitó de ti para nada. La respuesta la encontramos en los versos anteriores, del 21 al 26 de Romanos 3. Y la hemos estado considerando en estas últimas semanas atrás. La respuesta es que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo a sufrir y morir en lugar de los impíos, para que ocurriesen 4 cosas, al menos 4 cosas. La primera, que el daño que el hombre hizo a la gloria de Dios mediante su orgullo y el pecado fuere reparado, porque Jesús dio su vida para glorificar al Padre. Aleluya. Dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica. La segunda cosa es que la ira de Dios es sorbida, es cargada sobre la persona de Jesús y alejada de nosotros. Cuando Él se entregó a sí mismo como propiciación mediante el derramamiento de su sangre, Dios descargó sobre Jesús la ira contra el pecado, la ira contra el ser humano. La tercera cosa es porque un rescate infinitamente valioso es pagado para liberarnos de la culpa del pecado, la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no podíamos pagar el precio. No podíamos pagar el precio. El precio era que alguien inocente, sin mancha, ocupase tu lugar y el mío. Y la cuarta cosa es que la justicia de Dios
es demostrada y vindicada. El juez que está juzgando en el tribunal nos hace justos y nos justifica por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces cuando Dios hace esto, la gloria de Dios es restaurada. Aleluya. La gloria que teníamos antes de que el hombre pecase es restaurada. La ira de Dios es calmada. Ahora ya la ira de Dios ha caído sobre la persona de Jesús. El rescate ha sido pagado. Su justicia es demostrada. Aleluya. Ahora hagámonos de nuevo la pregunta que plantea Pablo. La primera parte de la respuesta es que el orgullo es el mayor de los problemas de la raza humana. La autoexaltación, la autoadmiración y la autodeterminación. La segunda parte de la respuesta es que Dios ha actuado en la historia por medio de la muerte de Cristo para salvarnos del efecto condenador del orgullo y del pecado. Y lo ha hecho de manera que nunca nos impliquemos en ello. Él envió a Cristo, restauró su gloria mediante Cristo, satisfizo su ira por medio de Cristo, pagó el rescate que fue Cristo entregado y vindicó su justicia en Cristo. O sea, Dios lo hizo absolutamente todo. Tú y yo no hicimos nada. Por eso dice Pablo, ¿dónde está la jactancia? Si no hemos hecho nada por alcanzar la salvación, si no hemos hecho nada por ser redimidos, por ser rescatados, por ser quitados del pecado, que no hemos hecho nada para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros y nos destruya. Nos beneficiamos entonces de la gran salvación de Dios solo por la fe. Y eso fue lo que descubrió Lutero. Lutero descubrió que en la iglesia católica donde él era un monje, Agustino, él era un monje y él estaba estudiando Romanos y el hombre hacía penitencias a diario y subía las escaleras, estaba un día subiendo las escaleras de Roma, cuentan una historia, de rodillas, porque claro, no podía subirla de pie porque eso no tendría valor para Dios. La subía de rodillas las escaleras de la Basílica de San Pedro. Y cada escalón que subía le venía un versículo a su mente. Mas el justo por la fe vivirá. Y subía otro escalón de rodillas. Mas el justo por la fe vivirá. Y se levantó y se fue. Y comenzó a estudiar el libro de Romanos. Y entendió que el hombre, el ser humano, solo puede ser salvo por el sacrificio de Cristo, y esto lo puede recibir únicamente por la gracia de Dios y por la fe. Sola fide. Aleluya. Pablo dice en Filipenses, en el capítulo 3, él era un hombre docto, Pablo era un rabino, un hombre conocedor de la ley y hacedor de la ley. Y dice en el capítulo 3 y verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día conforme a la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, no había mezcla, no había nada gentil en él. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual todo lo que he dicho, todo lo que era, todo lo que he sido,
todo mi judaísmo, todo mi fariseísmo, todas mis obras, todo mi cumplimiento de ley, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A Pablo llegó a tener este conocimiento, llegó a alcanzar este entendimiento. Por eso él dice, ¿dónde está la jactancia? Yo podría jactarme, yo podría decir, pero no puedo. Porque la salvación no viene por lo que yo hago, no viene por lo que yo le doy a Dios, por mis oraciones, por mi santificación, por cuántas veces me niego a mí mismo, por cuántas veces no caigo en la tentación. No viene por eso, viene por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, porque Él ya lo hizo todo por mí. Aleluya. Así que el orgullo es la gran raíz del mal que nos separa de Dios. Y por esto Pablo plantea el asunto de la jactancia y dice que no podemos jactarnos. No podemos jactarnos, porque queda, como dice, excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aleluya. En otras palabras, la justificación es sin las obras de la ley. Porque si estuviera basada en las obras de la ley, entonces los gentiles que no tienen ley estarían en desventaja. Por eso dice aquí, ¿por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué es lo que nos justifica? La fe. ¿Quién nos justifica? Dios. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. ¿Tengo de qué jactarme? No. Queda excluida mi jactancia. No puedo decir, es que yo soy así, es que Dios me ha escogido a mí. Yo cada vez que pienso que Dios me llamó a mí, digo, pero Señor, ¿qué vistes en mí? ¿Qué viste? Porque yo cuando me veo lo peor de mí. Cuando me miro en la lupa de Dios, claro. Cuando me miro al espejo no digo, pero cuando me miro en la lupa de Dios, en la palabra, en la persona de Jesús, por medio del Espíritu Santo, digo, Señor, ¿qué viste en mí para escogerme? ¿Por qué me escogiste a mí? Es inexplicable. No lo puedo entender. Alto es. Sublime es. Amén. Dios tuvo a bien escogerte. Amén. Aleluya. No fuiste tú ni fui yo quien escogió a Dios. No es que yo un día entré en la iglesia. Tú entraste en la iglesia porque el Espíritu Santo te llevó con una argolla aquí en la nariz, ¿sabes? Y cogiéndote así con un garfio y diciendo, ven para acá. Y te trajo ante el altar y allí te arrodillaste y dijiste, Señor, perdóname, soy un pecador, soy un blasfemo. ¿Ven o no? Pero eso dice que no podemos ser justificados por nuestras obras, sino solo por la fe. Ahora dice también, se plantea Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Claro, ¿por qué? Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, no es por medio de la ley, ni el judío ni el gentil. Ahora, Dios es uno y Dios es Dios de todos. Por eso dice el Señor que Él tiene un pueblo en cada nación, en cada país. Y un día estaremos allí con Él y diremos, como dice Juan en Apocalipsis, que había gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Porque Dios es uno. Aleluya. Y Él es el que justifica tanto al judío
como al gentil, no por las obras de la ley, sino por la fe. Aleluya. Amén. Así que las obras de la ley que no excluyen la jactancia es lo que Dios pedía a Israel que hiciera: sacrificios y cumplimientos y tantas cosas. Pero la fe se dirige hacia aquel en quien se confía. La fe no llama la atención hacia sí misma, sino hacia la gracia de aquel en quien se confía. La obra se corresponde con deuda. Trabajas y tú esperas que al final de mes, cuando termina tu trabajo, te den tu salario. Si no te lo dan, te vas a quejar y vas a decir: oiga, he venido todo el mes a trabajar y aún no me han puesto en mi cuenta mi salario. Pero no se trata de obras, no se trata de algo que yo hago para recibir a cambio, sino que yo no hice absolutamente nada para recibir la salvación que solo viene de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Qué ocurre si intentamos realizar una obra de la ley como algo, como una manera de ponernos a bien con Dios? Pues ocurren tres cosas. En primer lugar, se anula la gracia, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, o sea, anulamos la gracia. Convierte a la justificación en un salario que se le debe, en lugar de un regalo gratuito. Gracia es favor inmerecido, regalo que Dios me da inmerecidamente. Y la tercera cosa, restablece la jactancia, que todo, y esto es impresionante, que todo el plan de salvación tenía la intención de destruir. O sea, Dios tenía un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, previsto. Y cuando nosotros hacemos algo por obra para adquirir algo de Dios, estamos haciendo mal. Por eso en este día, como dije cuando tomamos la mesa del Señor, humillémonos bajo la obra salvadora y reconciliadora de Dios en Cristo Jesús. Apartemos de nosotros todo orgullo, toda jactancia y toda autosuficiencia. Renunciemos al esfuerzo por demostrar que somos dignos de recibir el regalo de la justificación de Dios. Y confiemos solo en la gracia gratuita, no barata. No gracia barata, como decía Bonhoeffer. No gracia barata, sino gracia gratuita. Porque a ti no te costó nada, a mí no me costó nada, pero a Dios le costó todo. Él tuvo que enviar a su Hijo. Él dice la palabra que se hizo hombre, se humilló estando en la condición de hombre, y siendo siervo fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Maldito aquel que es clavado en un madero. Y la ira de Dios que estaba reservada para ti y para mí fue derramada sobre la persona de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Jesús pudo decir: consumado es. Aleluya. Amén. Ya Dios ha recibido la vida de Jesús, el pago por la afrenta que el hombre le hizo. Así que no intentemos de justificarnos y nos jactemos de nada que hagamos. Confiemos solo en la gracia gratuita, vuelvo a decir, no barata, sin las obras de la ley, como la manera de ponernos a bien para con Dios. Y termina luego: por la fe, versículo 31, invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Jesús vino para cumplir la ley, no para abolirla.
Pero muchos creyentes dicen, bueno, como yo ya vivo en la gracia, puedo hacer lo que sea. Pero cuidado, cuidado. No sea que la paciencia de Dios se colme. Cuidado. Porque no sea que te pille un día fuera de juego y el Señor venga por su iglesia y tú estés... Cuidado. ¿Por qué? Luego por la fe invalidamos la ley, ¿no? En ninguna manera. En ninguna manera. Sino confirmamos la ley. O sea, lo que estamos diciendo es que la ley es buena, pero no salva. La ley es buena, pero no salva. ¿Significa que ahora que estoy en la gracia puedo hacer lo que quiera? No. Tengo que cumplir también los mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Cumplir los mandamientos. Pero a veces nosotros decimos, bueno, como ya estoy en la gracia, los mandamientos son para los judíos. Para mí es la gracia. Para los judíos los mandamientos. No, perdona. Tenemos que cumplir también. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No envidiarás la mujer de tu prójimo. No fornicarás. No adulterarás. No robarás. No mentirás. Todo eso hay que cumplirlo. Aunque cuando caemos en algún pecado, el Señor nos perdona y borra nuestros pecados. Porque Él llevó no solo los pecados pasados, sino los presentes y los futuros. Amén. Pero recuerda, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Por la ley de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Vamos a ponernos en pie esta mañana. ¿Le quieres dar un aplauso al Señor? Dáselo por bien. Los aplausos tienen que ser para Dios, no para el que predica. El que predica bastante tiene con que no lo consuma el Señor. ¿Claro? Que pensamos que el predicador es el santo y el oráculo divino. Y cuidadín, cuidadín. No menosprecies al que predica, pero si tienes que glorificar a alguien, glorifica a Dios. Si tienes que aplaudir a alguien, apláudele a Dios por su grandeza, por su misericordia, por su amor inestimable, por tantas cosas que Él ha hecho por ti y por mí, sin merecerlo. Señor, gracias por que no podemos jactarnos absolutamente de nada. Porque si Pablo, que era cumplidor de la ley, y como él mismo dice, irreprensible tocante a la ley, decía que todo esto él lo tenía por basura para alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Nosotros, Señor, ¿cuánto más? Tenemos que humillarnos y reconocer que nunca hubiéramos podido alcanzar la salvación si tú no las hubieras previsto y dado por medio de la cruz en Cristo Jesús. Señor, gracias. Pero ayúdanos, oh Dios, a ser merecedores de lo que tú nos has dado, a poder vivir conforme a ti te agrada y tú quieres, Señor, a estar preparado para ese día en el que tú nos llames a tu presencia o vengas a recoger a tu iglesia. Que cada día de nuestras vidas sea un día de gratitud, un día de agradecimiento, porque no por mis méritos, no por mis obras, sino por tu Hijo Jesucristo hemos alcanzado la salvación.
Señor, estamos sumamente agradecidos porque tu misericordia nos alcanzó. Tu gracia, Señor, nos levantó, nos redimió y nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Recibe toda la gloria en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Dame un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. No soy muchos sabios, decía Pablo a los corintios. Y fíjate, estaban en Corinto y los filósofos, las grandes escuelas filosóficas. Yo no soy muchos sabios. No. Pero a Dios le ha placido entregaros a su Hijo Jesucristo para que tengáis salvación. Aleluya. Amén.
tenemos el tiempo de oración, intenta estar. Este martes pasado éramos casi 80 personas aquí. Así que anímate para que este martes seamos 100 por lo menos. Y así iremos sumando hasta que veamos el martes la iglesia llena como la vemos los domingos. El viernes el estudio bíblico a las 8 de la tarde. Y el sábado las damas a las 5, los hombres a las 5 y los jóvenes a las 7. El domingo el discipulado a las 11 y a las 12 el culto general. Que Dios te bendiga. La cafetería queda abierta y los hermanos que vienen por alimentos pues ahora les serán dados. Señor os bendiga.